Un cordial saludo a los seguidores de los diferentes medios de comunicación. A esta hora de la mañana entablamos diálogo con el secretario de Gobierno de la ciudad de Yopal, doctor Jorge Andrés Rodríguez. Varios casos de policía, situaciones que se han venido presentando que necesariamente vamos a tratar con usted, señor secretario. Inicialmente, señor secretario, ¿qué información se tiene de una situación presentada la noche anterior donde nuevamente un establecimiento de comercio nocturno es víctima de un ataque con disparos de arma de fuego por parte de desconocidos y pues la situación de zozobra que ello genera? Muy buenos días. Don Orlando, buenos días a usted y a todos los medios de comunicación de la ciudad de Yopal, del departamento de Casanare. Esa situación se presenta el día de ayer en la carrera 20 con calle 22. Es uno de los establecimientos que han venido siendo blanco de extorsión por parte de la oficina que lidera el criminal Mamadeo, una persona que ya está en el cartel de los más buscados. He estado en constante comunicación con la Policía Nacional, exigiéndole como administración municipal resultados frente a esta situación, ya que entendemos esa situación de zozobra que tienen nuestros comerciantes, pero es un tema que no es nada fácil. Los comerciantes saben que los números telefónicos de donde se realizan las extorsiones son números internacionales, son números que no corresponden a números colombianos, y en el momento ya están las órdenes de interceptación a algunos teléfonos, pero nos hemos encontrado con la dificultad que al ser números internacionales requieren la autorización de algunos organismos internacionales como Interpol, como Ameripol. Ya se están haciendo esas gestiones porque es necesario generar la captura de este reconocido delincuente que viene atemorizando a los comerciantes de los diferentes gremios. No son únicamente los comerciantes de establecimientos nocturnos, también lo ha hecho con el sector de los transportadores, también lo está haciendo con otros gremios. Y por eso el llamado es a confiar en las autoridades. Entendemos que es una situación que en algunos momentos parece salirse de control, pero es precisamente eso lo que buscan estos criminales: atemorizar, tratar de generar esa zozobra, y obviamente lo que buscan los criminales es que se paguen esas extorsiones. Pero es importante aclarar y resaltar que cuando un comerciante o la persona de estos gremios paga a la estructura de Mamadeo, se fortalece, tienen ya para pagar personas en las calles, y hay hechos desafortunados en la justicia. La persona que fue capturada por el hecho de ranchenato al ser un menor de edad fue dejada en libertad, y estas son las situaciones que nos generan impotencia, porque si bien tanto la policía como la Fuerza Aérea hicieron un trabajo importante en su momento, la Administración de Justicia se quedó corta y dejó en libertad a este joven criminal, porque no se puede llamar de otra manera. Yo creo que ya hay que pensar en un sistema de reforma a la justicia donde también a esos jóvenes que vienen haciendo tanto daño a los ciudadanos también reciban penas severas, porque hoy desafortunadamente el amparo de esos menores es que no se pueden equiparar a la judicialización con una persona mayor de edad, pero sí hacen el mismo daño que genera una persona adulta, y por eso yo creo que deben empezar a ser ejemplarizantes las penas contra estos menores. Secretario, a propósito de alias Mamadeo, usted lo señala, ya está en el cartel de los más buscados, pero aparte de eso hay una muy jugosa recompensa ofrecida por el gobierno departamental y el mismo gobierno nacional. Sí. No ha funcionado el tema de que alguien brinde información, porque pues hay momentos en que corre un rumor de que está en tal lado, que estuvo allí, que hace 8 días estuvo en un sitio donde después se hizo un allanamiento, que no ha funcionado poder tener información de este delincuente. Don Orlando, al parecer no. Inicialmente pues nosotros ofrecíamos una recompensa de 5 millones de pesos. Debemos ser conscientes que seguramente es un valor escaso para la magnitud de delincuente y criminal que es Mamadeo, pero por eso el señor ministro de Defensa en su momento, y quien tiene en su cabeza todo el tema de la política de seguridad en el país,
A pesar de desplegar todos los esfuerzos, no ha sido posible la captura de Mamadeo. Por eso hemos insistido en que no debemos limitarnos únicamente a esperar la información de los ciudadanos, sino se debe actuar a través de todos los medios y técnicas posibles que tengan las autoridades. Y por eso pues hemos pedido encarecidamente que se haga ese tema de interceptación de teléfonos, y pues esperamos que prontamente se dé la autorización de los organismos a quien corresponde, especialmente Interpol y Ameripol, porque sí es preocupante esa situación que se viene generando con este criminal y sobre todo esa situación y sensación de zozobra que deja en toda la ciudadanía. Cuando usted hace referencia, secretario, a que este establecimiento en particular venía siendo objeto de esa presión, quiere decir que ellos se han negado a pagar, ellos habían denunciado este hecho, las autoridades tenían conocimiento de esta situación. Este ataque ocurre horas después de que, con mucho despliegue mediático, la policía, la Fuerza Aérea y demás enviaron unas fotos diciendo que iban a intensificar patrullajes, etcétera, etcétera. Esto pareciera también un desafío hacia la capacidad de reacción de las autoridades frente al tema. Sí, don Martínez, es un desafío por parte de este criminal. En cuanto al tema, algunos comerciantes han reconocido que venían pagando inicialmente la extorsión a este criminal, pero pues el incremento que él hizo en su momento conllevó a tomar represalias, es decir, bajo la condicionalidad de que si usted no paga la cantidad que le estoy exigiendo, voy a atentar contra cada uno de los establecimientos de las personas que han sido víctimas de extorsión. Este criminal pues se vale de delincuencia común que se encuentra en las calles, como vimos en el caso del menor de edad que fue capturado y después fue dejado en libertad por parte de las autoridades judiciales. Una situación bastante preocupante. Esperamos pues los entes a los que les corresponde hagan la respectiva investigación sobre qué ocurrió, porque no se puede seguir permitiendo que tanto la policía como los demás organismos de seguridad hagan su trabajo, pongan su vida en situación de riesgo para que en unos pocos días estas personas queden en libertad. Así que es necesario de pronto que tanto el gobierno departamental, el gobierno nacional, reforcemos las estrategias. Es necesario que todas las autoridades nos concentremos en lograr la captura de alias Mamadeo, porque, insisto, viene generando zozobra no solo en el sector del gremio nocturno, sino también en otros gremios. Ya personalmente he acompañado, por ejemplo, el sector de los transportadores. Hemos estado ya en reuniones tanto con ejército, con policía, pero la idea es intensificar las acciones para dar con la captura de alias Mamadeo. Secretario, hay comerciantes que manifiestan que, pues, por ejemplo, establecimientos comerciales como La Estación, VIP y otros, entre esos algunos son del cuñado del gobernador del departamento de Casanare, y manifiestan algunos comerciantes que cómo entender que mientras que las autoridades solicitan que no se pague pues ese tipo de exigencia a estos grupos, dicho por ellos, no por nosotros, en lo que se ha podido manifestar, que ellos sí estarían accediendo precisamente a esa solicitud que hacen esos grupos. ¿Ustedes conocen si realmente esos establecimientos en algún momento pues han pagado o le han atribuido algún beneficio a estos grupos durante el ejercicio de su labor comercial? Bueno, directamente respecto del señor Jason Soler, no tengo conocimiento si ha hecho pagos, porque con él no he tenido una comunicación directa, pero sí hay algunos establecimientos que han manifestado que inicialmente empezaron a hacer el pago de los cobros extorsivos a estas organizaciones criminales. Yo insisto en que pagarle la extorsión a estos grupos criminales es fortalecer su estructura. Sin embargo, entiendo la preocupación y el miedo que les pueda generar en algún momento, y pues independientemente de qué persona sea el propietario o administrador del establecimiento, yo creo que el consejo principal siempre es acudir a las autoridades, no acceder en el pago de la extorsión, ya que, insisto, esto fortalece la estructura de los grupos criminales. Señor secretario, ¿pero qué se conoce de esa agrupación OFDY que firma las amenazas, donde precisamente se habla
que el líder es alias Mamadeo, porque no puede ser él solo. Si bien es cierto, por él se está ofreciendo una recompensa, no se ha pedido tener información, pero ¿quiénes más están ahí? Porque se dice que es el clan de Aragua, tren de Aragua, en fin. Finalmente, ¿qué información tienen las autoridades al respecto? Y entendemos que recientemente se hicieron unos allanamientos donde precisamente fueron capturadas algunas personas de esa organización. Bueno, se hicieron algunos allanamientos en el sector de Mi Nueva Esperanza, donde se generó la captura de menos de 10 personas, pero que venían cometiendo acciones delictivas aquí en la ciudad de Yopal. Como tal, la estructura de los de la oficina de Yopal que lidera Mamadeo, las personas que patrocinan o acompañan todos esos hechos delictivos son personas que de manera aleatoria participan. Él se vale de pronto de delincuentes comunes que son pagados a sueldo por él, les paga por labor que se realice, pero pues el cerebro, realmente la persona que viene haciendo todo el entramado criminal es alias Mamadeo. Hemos tratado de establecer, como les digo, de pronto el origen de todas estas amenazas, pero hacer el tema de los números internacionales nos ha impedido un poco el trabajo como autoridades, hacer la claridad que nosotros como administración municipal hacemos parte de una rama del poder público a quien no nos corresponde ni el tema de la investigación ni el tema de la judicialización. Esto lo hace la rama judicial y pues por eso nosotros, a pesar de que somos respetuosos de esa división y separación de poderes públicos, exigimos respetuosamente a los entes investigativos y a los entes administradores de justicia que le demos celeridad a esas investigaciones, que le demos pronta atención a esas personas que están siendo víctimas de este flagelo extorsivo y realmente pues esperamos prontamente Mamadeo pueda ser capturado para poder lograr desarticular esta red criminal. Secretario, pero ¿qué medidas están tomando ustedes como entidades y pues a través de las autoridades para proteger los otros establecimientos comerciales que también salen en este complejo? Son alrededor de 8 establecimientos de los cuales ya han recibido un atentado intimidatorio, 2 de ellos. Bueno, nosotros hemos tenido ya contacto con algunas de estas personas, le hemos pedido y de pronto explicado también el modus operandi de esta organización criminal. Hemos pedido el refuerzo en esas zonas específicas de fuerza policial, de presencia de ejército. De hecho, hoy a las 10 de la mañana tenemos una reunión en la brigada junto con los comerciantes y mi coronel Peña, el comandante de la 16ª Brigada. Yo creo que es necesario que se dé una mayor presencia militar en la ciudad de Yopal. Nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo que pueda poner en riesgo la vida ni de estos comerciantes ni de los ciudadanos que frecuentan, y por eso, independientemente de cualquier situación, yo creo que es necesario en este momento que todas las fuerzas de seguridad se concentren aquí en la ciudad de Yopal. Entendemos que hay otros municipios que tienen apremiantes situaciones de seguridad, pero yo creo que es necesario controlar la situación de seguridad aquí en el municipio con mayor presencia policial y por supuesto presencia del Ejército Nacional. Secretario, y en torno a la situación de los transportadores de buseta urbana en la ciudad de Yopal. Bueno, en cuanto a este tema, la semana pasada estuve reunido con las líderes de estas empresas, que de hecho todas son mujeres valientes que a pesar de esta situación han seguido enfrentando a la criminalidad, que han salido a trabajar con todo su personal. Ellas me manifestaban en algún momento que han tenido la dificultad de que algunos conductores sienten temor por su vida. Por eso realizamos un acercamiento con Gaula Militar, donde se dieron algunas instrucciones. Estuvimos en la 16ª Brigada y el Ejército Nacional está acompañando a través de la motorizada la ruta de esas patrullas. Sí, de pronto, tomando precauciones, se redujo el horario de las rutas. Las rutas inicialmente iban aproximadamente hasta las 9 de la noche, en este momento se está haciendo apenas hasta las 7 de la noche, y yo creo que ante estas situaciones de inseguridad es necesario
tomar este tipo de medidas preventivas, pero el Ejército Nacional está haciendo el acompañamiento de las rutas, especialmente en sector de Llano Lindo y La Bendición, que son los lugares donde en concertación con ellos consideran se genera un mayor riesgo de amenaza contra los vehículos y los conductores. Excelente que se acompañe en la ruta, secretario, porque pues, de alguna manera, digamos, la ruta va escoltada, pero debe trabajarse también un tema de inteligencia para saber qué es lo que está sucediendo. Suponemos, las autoridades están trabajando algo de inteligencia, trabajo encubierto, qué sé yo, pero porque es que si vamos a tener que llevar la buseta escoltada hasta quién sabe cuándo, pues difícilmente se va a obtener un resultado que permita desarticular ese grupo delincuencial. Así es, don Orlando. Hemos venido haciendo de manera paralela esas labores de inteligencia también, porque como usted lo menciona, no es únicamente el acompañamiento a la ruta, sino la desarticulación de la estructura criminal, y por eso pues se están haciendo labores de inteligencia que por supuesto por reserva y por el éxito de la investigación no se puede ventilar en los medios de comunicación, pero es un tema que también estamos en este momento trabajando. Secretario, ¿y no es más efectivo quizás y una percepción de seguridad para la comunidad realizar puestos de control en diferentes sectores, sobre todo los fines de semana y en horarios dispersos en la ciudad? ¿Qué es lo que está solicitando la comunidad? Un acompañamiento del Ejército con la misma Policía Nacional en controles, identificación de personas, requisas, precisamente también para evitar tanto movimiento de personas con el porte de armas que quizás no tienen los permisos correspondientes. Sí, Claudia. Casos de pleteo en la ciudad. Sí, Claudia, es válida tu opinión y eso es lo que también hemos pedido tanto al Ejército como a la Policía. De hecho, nuestro secretario de Movilidad ha estado bastante atento a prestar el apoyo en estos controles. La idea es hacerlos de manera conjunta. Sin embargo, también lo que hemos determinado en estos casos es que se da a través del factor sorpresa. Nosotros vimos que algunos hechos inicialmente se estaban presentando en horas de la tarde, pero el último hecho, por ejemplo, de la persona que fue atentada, el de la buseta, fue alrededor del mediodía. Entonces, esto también denota que estos criminales buscan el factor sorpresa para cometer esos actos delictivos, pero por supuesto que vamos a intensificar esos puestos de control para poder tratar de capturar esas personas que están con armas de fuego y no cuentan con los debidos permisos. De otra parte, señor secretario, y en otro tema que también ha ocupado la agenda noticiosa en las últimas semanas. El sábado anterior, los familiares del comerciante Harold Sierra, que en paz descanse, realizaron un plantón en el sitio donde lamentablemente ocurrieron los hechos que desencadenaron la muerte de esta persona. Y uno de los reclamos, uno de los requerimientos tiene que ver directamente con la administración municipal, en el sentido de que por qué, dicen ellos, no se ha ofrecido de pronto una recompensa para poder determinar captura de las personas que causaron esta situación, que por qué no han habido capturas, que también podría ser culpa de la administración municipal. ¿Qué se puede responder ante el dolor de esa familia que está reclamando justicia? Bueno, en cuanto a esta situación, nosotros entendemos, respetamos el dolor de la familia, pero hay que ser claros. Nosotros como administración municipal no somos un ente investigativo ni judicial. Esto es una situación que en este momento está en manos de la Fiscalía General de la Nación a través de su personal que opera aquí en la ciudad de Yopal, del departamento de Casanare. Si bien nosotros hemos venido exigiendo prontitud en la investigación, nosotros no somos ni jefes de la Fiscalía, no somos superiores jerárquicos de la Fiscalía, no hacemos parte de la rama de Administración de Justicia y por eso, a pesar de que nosotros como administración municipal estamos interesados en el esclarecimiento de este hecho y no únicamente porque haya sido esta persona, sino porque es una persona a la que le arrebataron la vida, porque fue una persona inocente a quien le cegaron su vida, a quienes personas irresponsables que seguramente nunca calcularon que con sus actos pudieran arrebatarle la vida. Hoy tiene en luto a una familia. Entiendo que estén
pidiendo justicia. El tema de la recompensa se da en los casos en donde no hay suficiente material probatorio para identificar quiénes fueron los presuntos agresores. En este caso hay suficientes videos, ya la persona que se entregó en un primer momento ya también le contó a las autoridades quiénes eran las personas que lo acompañaban. Este es un tema que, insisto, está en este momento en manos de la Fiscalía. Nosotros exigimos y le pedimos a la Fiscalía que por el tema de la justicia, que es lo que exige Yopal, porque no es únicamente la familia, muchos comerciantes, ciudadanos están pidiendo que haya justicia en este caso. Nosotros pedimos que prontamente se den las órdenes de captura, pero de pronto darle a entender a los ciudadanos que esto es un procedimiento que está regulado por una legislación específica, en donde se hace un proceso investigativo, luego el recaudo del material probatorio, la Fiscalía determina y presenta ante el juez unas órdenes de captura que deben ser avaladas. No se puede pedir una orden de captura únicamente por sospecha, sino realmente porque hay unas pruebas consolidadas de que determinan que estas personas fueron los actores que participaron en este hecho delictivo. Ya la justicia determinará si se trató de un homicidio doloso, de un homicidio preterintencional, pero es importante decirle a los ciudadanos que en este momento esa investigación está en cabeza de la Fiscalía General y no de la Alcaldía Municipal de Yopal. Secretario, pero ¿no le parece a usted como ciudadano frustrante que en un caso ocurrido casi a la misma hora en la ciudad de Bogotá, en unas circunstancias trágicamente muy parecidas, ya tengamos una captura, una presentación en las últimas horas, toda una acción de judicialización mucho más efectiva que la que ha ocurrido aquí? Esto no es una demostración precisamente de esa debilidad institucional de la Fiscalía y de la rama judicial en la ciudad de Yopal, que no solo en este caso, sino en muchos otros, ha demostrado pues demasiada lentitud para lograr investigaciones más prontas, resultados investigativos más céleres? Sí, don Martín, o sea, yo comparto con usted de pronto la falta de celeridad acá del organismo de administración de justicia, de investigación. Sin embargo, allá se generó una captura en flagrancia. Acá seguramente esa falta de empatía de los ciudadanos en su momento, y lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, pudimos ver en esos videos que aparecía inmóvil el guarda de seguridad, que fue una persona que en su momento también, tratando de hacer las investigaciones, la policía nos dijo, ni siquiera a nosotros nos llamaron ya prácticamente cuando el señor se había ido. Y yo creo que acá, a pesar de que entiendo que los delincuentes tienen que pagar por su responsabilidad, también tienen que darse unas investigaciones por el tema de la omisión de socorro de las personas que estuvieron grabando en ese momento y que no tuvieron un acto de empatía con la persona que estaba en ese momento siendo afectada en su integridad y que finalmente le costó la vida. Yo creo que esto es un llamado a la reflexión, situaciones como estas, porque uno dice, seguramente si esas personas que únicamente con el morbo de querer grabar quedaron absolutamente inmóviles para ayudar, si hubiera podido seguramente evitar una tragedia, si de pronto hubieran llamado a las autoridades en el momento que correspondía, pero no podemos desconocer que, por supuesto, esto debía darse desde la Administración de Justicia con una mayor celeridad. Entendemos que en este momento se está haciendo seguramente el recaudo de todo el material probatorio, pero sí exigimos y pedimos que haya justicia y que se dé en términos de celeridad. Secretario, aparte pues de la investigación ya que se adelante en el tema judicial, ustedes como administración, usted como cabeza visible de la Secretaría de Gobierno, ¿emitirán algún proceso frente a la seguridad de este establecimiento, de este centro comercial? De pronto algún requerimiento frente a la seguridad que pueden tener los ciudadanos allí cuando visitan este centro comercial, sabiendo que pues si bien está a cargo de una empresa privada, pero al parecer y lo que se evidenció no es suficiente para que los ciudadanos que visitan este establecimiento, que salen en estado de embriaguez, puedan tener la plena seguridad de poder visitar?
Sí, Claudia, nosotros vamos a hacer un requerimiento especialmente porque se trata de una propiedad horizontal en donde, como lo dice Claudia, son varias las personas que frecuentan estos lugares y, insisto, deben darse investigaciones por el tema de la omisión de socorro. En este caso ya será la empresa de seguridad la que en ese momento pues tenía ese deber de, en posición de garante, de tratar de preservar la vida y la integridad de esta persona. Es una situación que también en su momento desde el ámbito penal le corresponderá a las situaciones, a las autoridades correspondientes como la Fiscalía, pero sí el llamado tanto a estos establecimientos, centros comerciales, a reforzar y garantizar la seguridad de las personas que acuden a estos lugares. En resumen, señor secretario, aunque, como decía Martín, lamentablemente los dos casos que ocurrieron uno acá, uno en Bogotá, son trágicamente, medianamente similares, hay una diferencia. Allá hubo una captura en flagrancia y es la persona que se ha venido mostrando y en fin, acá no hay capturas en flagrancia y toca esperar que esas capturas se den después de un proceso de investigación que debe adelantar la Fiscalía, ¿es así? Así es, don Orlando. El caso de Bogotá, pues no es equiparable al de acá precisamente porque ya se generó la captura en flagrancia, pero aquí ya se tienen unas órdenes a espera de ser avaladas por el juez de la República. A veces tratamos de pronto también de ser prudentes en la información que brindamos, ya que cualquier hecho, cualquier situación que se mencione puede alterar de pronto los resultados de la audiencia y lo que queremos es justicia, así que pedimos encarecidamente y respetuosamente a la familia, a los ciudadanos que tengamos un poco de paciencia. Yo confío en las autoridades y a pesar de pronto de la demora que se tenga, entendemos ese dolor que hay, esa consternación general aquí en la ciudad de Yopal, pero confiamos en que la justicia haga su trabajo y los responsables de este hecho paguen con largas penas de prisión. Señor secretario, de otra parte, ¿ha funcionado el cartel de los más buscados? Porque ha habido diferentes conceptos y apreciaciones respecto de algunos de los que aparecen ahí. No habría la certeza de si están capturados, si siguen libres, si se han pagado recompensas. ¿Qué se puede señalar al respecto? Bueno, el cartel de los más buscados fue una estrategia que se tomó en un consejo de seguridad. Son 21 personas las que figuran en este cartel, de las cuales se ha logrado la captura de 8 de ellas. Esto también se hace a petición a veces de los fiscales que llevan los casos, a petición de la policía. Es un tema disuasivo también que nos genera de pronto algunos resultados. Pedirles de pronto que la fuente oficial donde se está actualizando el cartel de manera definitiva es en la página institucional de la alcaldía. Nosotros somos quienes de pronto a veces, por ejemplo, la policía publica y no sé si de pronto no han tenido en cuenta, pero se debe tener como oficial el cartel que está siendo publicado en la página institucional de la alcaldía de Yopal. En este cartel nosotros estamos haciendo la actualización en tiempo real de las personas que van siendo capturadas. Vi que la policía, por ejemplo, publicó el cartel donde no sale capturado alias Barajas, pero porque este fue el cartel inicial antes de que se dieran las demás capturas, pero ya alias Barajas está capturado. Es una persona que se encuentra en el municipio de Soacha. Hemos tenido contacto con la Fiscalía y se está haciendo una labor investigativa en donde se buscan algunos principios de oportunidad, cambio de información, porque Barajas no operaba solo, operaba con otros delincuentes que esperamos la justicia capture prontamente. Pero está tras las rejas. Sí, señor, en este momento está privado de la libertad. Secretario, a propósito de ese tema, ¿qué auditoría tienen esas entregas de recompensas para evitar que esa situación se convierta en una distracción de recursos o que se le pague plata a quien no realmente amerite ese pago, o que realmente esa plata que sale de recursos públicos surta ese propósito de efectivamente poner tras las rejas a estos individuos? Bueno, nosotros luego de ofrecer la recompensa evaluamos en el Comité de Orden Público la viabilidad del pago de la recompensa. Hay gente que a veces considera que su información fue
importante para generar la captura, pero a veces encontramos que no fue determinante de pronto para la aprehensión de la persona, y por eso los 7 miembros del Consejo de Seguridad, que lo integra Ejército, Policía, Fuerza Aérea, la Alcaldía, está la UNP, está Migración Colombia y la Fiscalía, determinamos. Adicionalmente, después esto también es auditado y puede ser auditado por la Contraloría Departamental de Casanare, ya que los recursos del Fondo de Seguridad los audita la Contraloría, pero sí, don Martín, siempre tratamos de tener de pronto la certeza efectiva de que la persona que hizo la entrega de información a las autoridades es efectivamente una fuente importante para lograr las capturas. ¿Y se cumplen al 100% los compromisos de total anonimato y reserva de identidad de los informantes? Sí, señor, totalmente. De hecho, hasta en el momento del pago, la Secretaría de Hacienda no encuentra ningún dato de la persona, tratando precisamente de salvaguardar la vida y la integridad de la persona que aporta información a las autoridades. Secretario, se aproxima una temporada bastante compleja a nivel de temas de seguridad y demás, que es el fin de año. ¿Qué tienen ustedes programado, qué se ha previsto en torno, por ejemplo, a los temas de seguridad para esta temporada decembrina, cuando se espera alta afluencia de público, fiestas de diversa índole en la ciudad de Yopal y pues obviamente la presencia de bandas especializadas, por ejemplo, en robo de vehículos, en hurtos a residencias y demás? Buena pregunta, Martín. Nosotros hemos venido articulando con nuestra Policía Nacional para el refuerzo en 200 policías más. El mes de noviembre y de diciembre son críticos en materia de seguridad y precisamente como usted lo informaba, don Martín, son varios los eventos que se aproximan. Vamos a tener el Yopal Fest, vamos a tener el Cimarrón de Oro, vamos a tener el Joropo Fest, que es el evento que organiza la Cámara de Comercio de Casanare. Ya se empiezan a generar algunos eventos en los diferentes corregimientos y por eso el alcalde ha solicitado a la dirección de la Policía Nacional el incremento en el pie de fuerza, así sea especialmente en estos meses. El señor alcalde se ha comprometido con garantizar todo el tema de alojamiento, todo el tema de la comida para estos uniformados que llegan a la ciudad y por supuesto estamos viendo la posibilidad de una mayor presencia de militares en las calles. Nosotros consideramos que esto mejora la percepción de seguridad y logra disminuir el actuar delictivo. Una modalidad que se viene ahorita, y lo ha mencionado don Martín, es el hurto a los computadores de los vehículos. Por eso pedirles de pronto que sus vehículos los dejen en parqueaderos donde estén vigilados. No le demos factor de oportunidad al delincuente porque en estas épocas se genera un mayor incremento en estos delitos especialmente. Secretario, recientemente circuló un video en redes sociales donde se ve una horda de jóvenes en el sector del barrio Los Progresos atacando a 2 policías. Uno de ellos inclusive resultó lesionado en un ojo. ¿Qué está pasando en el sector del barrio Los Progresos? Aquí parece que definitivamente hay zonas de la ciudad, y disculpe que lo digamos de esa manera, pero es la percepción que tiene la gente, que le quedaron grande a la presencia de las autoridades. Esta gente viene haciendo distribución de sustancias psicoactivas y alucinógenos y demás a metros o a centímetros de las puertas principales de los colegios, y pareciera que las unidades de inteligencia a cargo de de identificar a estas personas como que no se dan cuenta qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando frente a ese tema, y concretamente en la situación del barrio Los Progresos, ¿qué tiene pensado hacer el municipio como autoridad de policía? Bueno, Martín, el tema de la situación de Los Progresos no podemos minimizar la situación que se genera allí. Yo creo que es uno de los puntos que más nos genera problemas en el municipio de Yopal. Recordemos que las personas que fueron capturadas hace algunos días, donde su líder era alias La Triste, se generaron aproximadamente 9 capturas de personas
que distribuían estupefacientes, especialmente en inmediaciones del Megacolegio de los Progresos. Hemos venido trabajando en unas líneas investigativas, sí nos hemos encontrado con que allí desafortunadamente hay una intensificación a veces de protección de algunos ciudadanos del sector a los criminales. Por eso nosotros estamos creando un frente de seguridad. Hay algunos ciudadanos que se han molestado, Martín, porque hemos puesto en articulación con la comunidad unas cámaras de seguridad, y esto nos ha permitido identificar algunos actores criminales, pero decirles que no vamos a bajar la guardia en esa lucha contra el microtráfico, en esa lucha contra la criminalidad. Y lo que usted mencionaba, Martín, el hecho de que estos jóvenes hayan atacado a las autoridades habla de cómo este es un lugar en donde a veces se protege a los delincuentes por parte de mismas personas del sector, pero por eso vamos a intensificar las acciones, por eso estamos adelantando líneas investigativas de la mano de la Policía Nacional y por supuesto de la Fiscalía, y la idea es que ya próximamente tengamos resultados, así como se dio la captura de la banda de alias La Triste, porque hay otras personas que también están vinculadas a estas organizaciones criminales y a quienes es necesario ya generarles medida de aseguramiento para evitar que continúen haciéndole tanto daño a estos niños, porque mirábamos que involucran a niños de 8, de 9 años en este consumo de sustancias psicoactivas, y yo creo que es necesario que hayan penas severas con agravantes punitivos a las personas que vienen haciendo estos actos tan reprochables en la ciudad de Yopal. Secretario, pero esa reacción de la comunidad en ese sector se está dando por instrumentalización de los delincuentes, por temor, o porque efectivamente hay una complicidad de la gente y se están convirtiendo en zonas que viven del comercio de sustancias psicoactivas de manera ilegal. Bueno, si bien lo que les estaba mencionando, hay niños que desde muy pequeños ya son involucrados en el tema de los estupefacientes, ha llevado a que logren, por supuesto, ser instrumentalizados por la red criminal. Hay algunas fachadas, por ejemplo, y tenemos conocimiento de tiendas que aparentemente se dedican únicamente al expendio de bebidas embriagantes, pero realmente son grandes lugares de expendios de droga. En este lugar a veces se concentra mucho delincuente ya reconocido en la ciudad de Yopal, y por eso nosotros le hemos pedido también a la policía que cuando vaya a estos lugares de pronto lo trate de hacer con un operativo más robusto, porque yo que personalmente he acompañado, se siente de pronto en el ambiente que hay varias personas que hacen parte de pronto de estas líneas de microtráfico, y la idea es pedirle a la justicia, porque nosotros hemos entregado suficiente material probatorio a las autoridades, ya puntos específicos. Por eso gran parte de los allanamientos que hemos realizado este año ha sido en el sector de los Progresos, y la idea no es únicamente que eso se quede en allanamientos realizados, sino en procesos de extinción de dominio contra esas viviendas que se prestan al servicio de la criminalidad, e insisto, que le generan tanto daño a Yopal, y no solo a Yopal, sino a esos niños inocentes que de pronto, sin tener una orientación de sus padres de familia, sin tener una orientación de vida, terminan en las garras de la drogadicción y finalmente terminan dañando sus vidas, porque recordemos que el camino a veces de la delincuencia es el tema de las sustancias psicoactivas. Así empiezan y después terminan haciendo y cometiendo actos criminales y delictivos en la ciudad de Yopal. Secretario, recientemente el abogado Lenín Bustos hizo una denuncia bastante delicada, porque esta es una situación que, según él, y al menos una víctima, estaría ya en conocimiento de las autoridades locales, y tiene que ver con el presunto accionar de un sujeto que estaría induciendo a consumo, a prostitución y además contagio de VIH a varias personas. La denuncia parece tener un sustento probatorio efectivo y tratarse de un hecho que realmente está ocurriendo. Esa situación, según una de las víctimas, está en conocimiento de la línea de mando de la policía en el departamento de Casanare. Ese tema se ha tocado en los consejos de seguridad. ¿Se está haciendo algo por buscar a esa persona? Ustedes, como autoridad administrativa, le están pidiendo también a la policía y a las autoridades algún tipo de resultado en torno a esa situación tan delicada de un hecho que se informa con un protagonista suficientemente identificado,
pero que parece que las autoridades como que no están actuando. Bueno, en cuanto a este caso, don Martín, nosotros tenemos esta semana Consejo de Seguridad para tratar, ese es uno de los puntos. Sin embargo, frente al caso ya están los funcionarios del proyecto de responsabilidad penal para adolescentes, donde se ha recolectado alguna información. El doctor Lenin en su intervención de manera amplia y juiciosa explicaba de pronto los pormenores de esta situación. Tengo entendido que este caso ya está en conocimiento de la Fiscalía también y por eso pues esperamos que desde estos órganos competentes se haga a la mayor brevedad la captura de este sujeto porque creo que son importantes las pruebas que se tienen en el expediente y nosotros desde el Consejo de Seguridad esta semana vamos a insistir porque la Fiscalía tiene su asiento en el Consejo de Seguridad de que se le dé celeridad a esta situación. Secretario, sobre otro caso que se registró el fin de semana donde un menor de 4 años presuntamente iba a ser víctima de un caso de violación por un sujeto que incluso gracias a la comunidad fue sorprendido, pero que por poco fue linchado precisamente y entregado a las autoridades por este hecho en flagrancia. Bueno, frente a estos hechos, insistir, pedirle a las autoridades que no tengan ni la mínima compasión con estos violadores de niños, con estas personas que quieren atentar contra la integridad de los menores. Yo considero, y en ese caso pues sí he visto que la mayoría de las situaciones que son puestas en conocimiento del juez de control de garantías terminan en la medida de aseguramiento. Yo creo que alejar a estos delincuentes de los menores es un hecho, por lo menos mientras se adelantan las acciones investigativas, pero sí pedirle a las autoridades que todos esos casos en donde se ve comprometida la vida o la integridad de un menor tengan la mayor rigurosidad, que no se le permita ninguna gabela a estas personas, porque yo creo que existe todo el mérito suficiente cuando se atenta contra la vida de un menor y esas personas indudablemente deben quedar con pena privativa de la libertad.